Buen día, gracias por acompañarnos. Como decía Alejandro, decían, a ver, tanto Diego como yo vamos a hacer una pequeña introducción al tema. No conocemos en realidad la profundidad que tienen acerca de lo que es blockchain y de lo que es Bitcoin o las criptomonedas y demás. Imagino que va a haber un conocimiento muy dispar. Hay algunos que deben ser casi expertos y deben intercambiar criptomonedas y demás, y otros quizás que es la primera o la segunda o pocas veces han escuchado lo que es el tema blockchain, ¿no? Así que voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a contar un par de aplicaciones concretas. Es interesante hablar en este contexto porque siempre, digamos, según mi opinión, hay una relación quizás un tanto tensa entre lo que significa blockchain y lo que significa el Estado, el sector público, ¿no? Si uno va a los inicios de todo esto, todos saben que es una tecnología que surge principalmente para tratar de eliminar algunos intermediarios, ¿no? Y en muchos casos uno ve al Estado como uno de esos intermediarios, ¿no? Entonces, es decir, estamos hablando de una tecnología muy disruptiva que generó, si se quiere, un shock en el mundo económico o en el mundo financiero, y por qué no puede suceder lo mismo en el mundo del sector público o del sector del Estado. Entonces, me gustaría, digamos, aclarar, o mi perspectiva tiene más con el punto de vista de que sin duda las criptomonedas han sido una revolución. En el caso de blockchain creo que es más una evolución, ¿no? Y que no necesariamente hay que ver esta tecnología como contraria a la función tradicional del Estado. Sí, lo que creo que quizás Alejandro va a profundizar un poco más es que obviamente todas estas nuevas tecnologías obligan a replantear qué función, sobre todo administrativa, cumple el Estado, o cómo podemos utilizarlas para mejorar los servicios y esa función administrativa que cumple el Estado, ¿no? Entonces, dicho esto, todos saben, esto comienza en 2008, un día como hoy se cumplen 10 años de este paper que da inicio a toda esta idea de blockchain, este paper de Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, si es uno, varios, muchos, si es una mujer, si es un hombre, no lo sabemos, es un seudónimo, pero básicamente lo que explicaba este paper hace 10 años era la manera, una arquitectura nueva de construir consensos. Digamos, si uno quiere ponerlo en una frase, ¿qué es esto de blockchain? Básicamente es una arquitectura nueva de construir consensos. Y digo esto porque las instituciones cumplen un rol fundamental a la hora de construir consensos, es decir, las instituciones cumplen un rol fundamental en que si yo hago un acuerdo con alguien de ustedes, tengo comúnmente una institución atrás que se encarga de garantizar ese acuerdo, ya sea el Estado, ya sea un banco. Pero también, además de instituciones que permiten el intercambio y los consensos, existen tecnologías de consenso. Y un ejemplo muy básico que siempre pongo es, imagínense que yo hago un contrato con cualquiera de uno de ustedes, y no es lo mismo agarrar ese contrato y escribirlo dos veces, es decir, vamos a acordar algo y yo lo escribo una vez y después corro ese papel y lo vuelvo a escribir, que si yo ese contrato agarro y pongo un papel carbónico abajo, ¿no? Si yo pongo un papel carbónico, de alguna manera me está dando una confianza de que lo que escribí en esa vez, los dos vamos a tener la misma copia exacta, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy rudimentario, pero a lo que voy es que también hay tecnologías que nos ayudan a construir confianza y sobre todo que nos ayudan a construir lo fáctico, ¿eh? Porque estas tecnologías de confianza lo que hacen muchas veces es resolver disputas, ¿no? Y esto es así hace 10.000 años, esto no es nuevo, no es con blockchain, ¿no? No es con las tecnologías modernas que vemos hoy. Si uno va al hombre de la prehistoria, también ve que los acuerdos se dejaban en papiro, se dejaban en papel, se dejaban en pedazos de madera, ¿no? Acordábamos algo, pero quizás ese acuerdo no quedaba solamente en la palabra, sino que dejábamos registro escrito de ese acuerdo. ¿Cuál es la función de eso, básicamente, de ese lo que hoy se llama en inglés el ledger, o esa base de datos, o ese libro contable, o llámelo como quieran? La función principal era justamente, si había algún desacuerdo, si yo no me acordaba bien lo que había acordado con Diego, bueno, teníamos un instrumento objetivo en donde habíamos resguardado esa información del acuerdo. Entonces son tecnologías muy precarias como puede ser un papiro o muy actuales como puede ser blockchain, que nos permiten resolver disputas, es decir, que nos permiten dejar almacenada información para generar consensos acerca de acuerdos. Acerca de acuerdos de un montón de cosas, y esta es una idea muy importante porque todo el sistema económico o gran parte del sistema económico se basa en esa construcción de acuerdos, desde los intercambios, desde mi identidad como persona, etcétera. Vamos a ver de que todo se basa en esta estructura de dejarlo asentado en algún lado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia y cuál es de que durante 10.000 años la forma de construir acuerdos o estas tecnologías de consenso eran principalmente centralizadas?
Es decir, había una persona o una institución que se encargaba de velar por esa base de datos, por ese pedazo de papel, de papiro, o por esa tecnología. Es decir, durante 10.000 años lo que hemos hecho es que esas tecnologías venían acompañadas de muros, ¿no? De alguna manera venían acompañadas de organizaciones que se encargaban de velar por la inmutabilidad de esa base de datos, ¿no? Todos ustedes que trabajan en el Estado y los que son parte de sistemas lo conocen muy bien esto, es decir, cómo protejo la información que tiene el Estado, cómo protejo mis data centers, cómo protejo mis bases de datos para que no sean alteradas, y funciono como una institución alrededor de esa base de datos y para proteger esa base de datos, ¿no? Entonces, durante 10.000 años, básicamente, hemos construido tecnologías de consenso que han sido garantizadas por instituciones porque la lógica misma de esa tecnología de consenso necesitaba de esa institución, principalmente por esa centralidad de la base de datos, ¿no? Por estar centralizada. ¿Qué vendría a ser lo revolucionario de este paper y después toda la movida que se armó con blockchain, con las criptomonedas, etcétera? Es que de alguna manera blockchain está demostrando ser una tecnología de confianza, una tecnología que sirve, una arquitectura que sirve para construir consensos, pero que es descentralizada. En vez de haber un solo libro donde vamos anotando cuáles son los acuerdos que generamos, son cientos, son miles de libros, y blockchain lo que permite es mantener una actualización de alguna manera de esos cientos o miles de libros al mismo tiempo, ¿okay? Entonces, esto vendría a ser un poco lo revolucionario, es la descentralidad que plantea esta tecnología. Una definición muy básica, decíamos, es un ledger, es una base de datos, es un libro. No hay una definición exacta en castellano para lo que es un ledger, digamos, no hay una traducción exacta, pero que es compartir una red de computadoras o nodos. Y una vez que la información se ha añadido a esa base de datos, es prácticamente imposible alterar esa base de datos, alterar la información que se grabó en esa base de datos, ¿no? Es como que yo grabo algo en una piedra, es muy difícil volver atrás. Esto tiene el lado positivo, esto tiene un lado negativo que ya lo vamos a ver también, ¿no? Vamos a ver quizás la parte más revolucionaria, pero también algunas de las debilidades que plantea esta tecnología, ¿no? Todos conocemos de que se hizo famoso, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, gracias a las criptomonedas. Tiene un vínculo sobre todo lo que se llaman las blockchain públicas o las blockchain permisionadas, las blockchain públicas, que tiene que ver obviamente con las criptomonedas. Ya vamos a ver cómo es un sistema de incentivos principalmente, pero la idea que quiero que retenga es que es esto, es una base de datos que sirve, o es una tecnología que sirve principalmente para resolver conflictos, ¿no? Para grabar de alguna manera lo que llamamos lo fáctico, es decir, aquello que nos permite tener seguridad o construir verdad de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que dice que yo soy Lucas Jolías, ciudadano argentino? Una base de datos, principalmente, ¿no? Más allá de mi lugar de nacimiento y demás, es porque el Estado tiene una base de datos que dice que mi nacionalidad es argentina. De alguna manera, países como los nuestros, provenientes de una cultura colonial y demás, el Estado garantiza mediante esa base de datos mi nacionalidad, ¿no? Entonces, siempre, y esto es la idea que quiero que retengan acerca de lo importante de construir consensos, principalmente para el desarrollo económico, es: si estamos hablando de una base de datos que habla acerca de mis datos como persona o mi identidad, estamos hablando del Estado. Si estamos hablando de una base de datos acerca de mis bienes financieros o mi actividad financiera, estamos hablando de los bancos. Es decir, todo el sistema económico, todo el sistema del Estado en general, de ahí la idea de la burocracia y demás, se basa principalmente en instituciones que construimos principalmente para garantizar esa base de datos o la inmutabilidad de esa base de datos. Ahora, blockchain no es una tecnología, sino que principalmente es la comunión o la confluencia de un montón de tecnologías y también de un montón de ideas provenientes quizás no del mundo de la informática, sino del mundo de la matemática o del mundo de la economía, ¿no? Está muy relacionado con los incentivos, con la teoría de juegos y demás. Pero básicamente uno puede resumir las características de blockchain en 5 componentes. Primero, tiene un gran componente criptográfico. En segundo lugar, es una red entre pares, es una red horizontal. En tercer lugar, tiene un mecanismo de consenso, porque el gran problema que resuelve Satoshi Nakamoto de alguna manera es el problema del doble gasto, o el problema de cómo validamos la información que se registra dentro de esa base de datos. Si la base de datos es única y hay una institución que es la que registra, no hay un problema de consenso, no es un sistema verticalista en el cual hay una institución que es la única que se encarga de registrar la información en esa base de datos, ¿no? La única institución que se encarga de registrar a los ciudadanos
es el Estado, es una única institución. Ahora, cuando nosotros tenemos base de datos distribuida y tenemos un inconveniente, y tenemos un problema a resolver, es cómo validamos quién efectivamente introduce nueva información dentro de esa base de datos descentralizada. Eso es lo que se llama el mecanismo de consenso, que es principalmente un sistema de gobernanzas, es un sistema de reglas que permite validar quién está autorizado de alguna manera o cómo se valida la información que se va a grabar dentro de esa base de datos. En las redes públicas se utiliza mucho, no sé si lo habrán escuchado, el proof of work o la prueba de trabajo o todo lo que tiene que ver relacionado con la minería, ¿no? No me voy a meter demasiado en lo técnico, pero sí que quede claro que hay un sistema de consenso. Por eso me parece que acá la revolución o lo verdaderamente novedoso de blockchain y sobre todo de las criptomonedas o de las blockchain públicas es esto, es el sistema de consenso que lograron o que se logró establecer para validar las transacciones o qué información se graba dentro de esa base de datos. La criptografía obviamente es muy anterior al surgimiento de blockchain, las redes peer-to-peer son muy anteriores también, digamos, basta recordar redes como Napster o Torrent, etcétera, son redes peer-to-peer, pero creo yo que lo novedoso de blockchain tiene que ver principalmente con el sistema de gobernanza, es decir, generó una gobernanza global, un sistema de reglas global que nos permite tener confianza acerca de qué información y cómo se va a registrar esa información en estos libros distribuidos, ¿no? Es un ledger, decíamos, es un libro que está distribuido, y esto de la gobernanza, ¿no? Del sistema de reglas y sobre todo del sistema de incentivos que hay para que la blockchain o para que este sistema funcione. De ahí es donde enganchamos con el tema de las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar? Es que no es solamente una tecnología. Acá hay un gran componente de gobernanza, de reglas, de sistemas de juego, de acuerdos, básicamente. Creo yo que ahí está el valor diferencial de cuando hablamos de blockchain, ¿no? ¿Cuál es el sistema de gobernanza? ¿Cuál es el sistema de acuerdos que elegimos para ver quién registra información dentro de esa base de datos? Por eso también es una tecnología de confianza, pero también es una tecnología de consenso. Me sigue más o menos hasta acá, digamos. Lo que resuelve Nakamoto es justamente este mecanismo de consenso o este sistema de gobernanza. La idea de descentralizado con la idea de una base de datos centralizada no me voy a meter porque lo conocen muy bien, pero básicamente estamos hablando de un registro, lo que decíamos recién, ¿no? Cómo registramos información, estamos hablando de un conjunto de esos registros, que es lo que llamamos el bloque, y estamos hablando de la vinculación de cada uno de esos bloques entre sí, de ahí la idea de lo que es una blockchain, una cadena de bloques y demás. Vuelvo a repetir, lo interesante de esto me parece que es de que siempre hemos necesitado de registros, siempre hemos necesitado de mecanismos de confianza, siempre hemos necesitado de tecnologías de confianza. Vuelvo a repetir, desde un papiro, una piedra, hasta una base de datos moderna, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Es en qué momento nos conviene confiar en una base de datos descentralizada o en qué momento nos conviene seguir trabajando con las bases centralizadas. Y me parece que ahí está el valor agregado y me parece que ahí está verdaderamente la discusión acerca del Estado. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos todos hoy los que estamos en el mundo de blockchain y sector público? La pregunta fundamental es, ¿necesito blockchain? O mejor dicho es, ¿cuándo necesito blockchain? Y esa es la pregunta que todos estamos tratando de resolver, ¿no? De escarbar, a ver verdaderamente cuándo necesitamos blockchain en el sector público. Luego voy a dar algunos indicios, pero esa me parece que es, digamos, porque la base de datos, trabajamos todos con base de datos. ¿En qué momento es más eficiente trabajar con una base de datos descentralizada, con estos mecanismos de consenso, y en qué momento seguimos con nuestras bases de datos tradicionales, ¿no? Y eso es un poco la pregunta que estamos tratando de resolver, principalmente lo que tiene que ver con el sector público. En el sector del mundo fintech, en el mundo financiero, claramente las criptomonedas han demostrado que tienen un valor, todavía en evolución, todavía por muchas cosas por madurar, etcétera, pero ha generado un shock, ha generado un impacto en el sector del fintech que ha sido innegable, ¿no? Hoy todos los bancos y demás están investigando esta tecnología, están pensando cómo mejorar sus servicios, cómo bajar sus comisiones, producto de esta revolución. La pregunta que debemos hacernos es si esta tecnología no ha generado un impacto similar en el Estado, ¿no? Sobre todo, vuelvo a aclarar, en el tema de la función administrativa que tiene el Estado. Es decir, no solamente en la función de cobrar impuestos, de velar por nuestros derechos y demás, sino que el Estado en muchas situaciones económicas vela como un tercero de confianza
para transacciones entre privados, ¿no? Si yo le quiero comprar un auto a Alejandro, claramente el Estado es un tercero de confianza, ¿no? Interviene la institución para certificar que el auto que le estoy comprando no es robado, de que está en condiciones, de que efectivamente el dueño del auto es él y que yo se lo puedo comprar, ¿no? Entonces, acá la pregunta es: ¿en qué momento nos conviene confiar en este sistema de gobernanza? ¿En qué momento nos conviene utilizar una base de datos centralizada? ¿O en qué momento nos conviene seguir con nuestra lógica tradicional de registrar información, ¿no? Y velar por esa información? Algo interesante y que tiene que ver con el componente criptográfico, uno a veces piensa cuando dice es una base de datos descentralizada, en que uno la utiliza como si fuera la nube, ¿no? Es decir, es una base de datos centralizada, entonces puedo subir toda la información que yo quiero, es decir, toda la información que tengo en mi computadora la puedo subir y almacenar en blockchain, y la utilizo como un respaldo de mi información, entonces, ¿no? Una vez alguien me dijo, pero entonces estoy pagando un montón de plata para almacenar información en la nube, utilizo blockchain, me cuesta mucho más barato. Bueno, en realidad lo que uno almacena es muy limitado en cuanto a la información, por eso se trabaja criptográficamente toda esa información, ¿no? Es decir, lo que nosotros registramos, lo que se registra en esas blockchain, no es La Guerra y la Paz, un libro de cientos de hojas, sino que es el hash, es decir, el producto criptográfico de La Guerra y la Paz, ¿no? Esto vale aclararlo porque a veces uno piensa que lo puede utilizar como un sistema de almacenamiento. En realidad sí, pero es un sistema de resguardo o de registrar información, pero muy limitado en cuanto a la cantidad de información. Por eso toda la información se almacena criptográficamente. Es ese hash, ese código, lo que se almacena, el producto de la criptografía, lo que se almacena en esa blockchain. ¿En qué se está utilizando? ¿Cuáles son las utilizaciones más tradicionales por fuera del mundo de las criptomonedas? Yo lo divido, digamos, en dos conceptos. Por un lado, lo que se llamó el notariado digital, algo que conocemos todos más del mundo de la firma digital, si se quiere. Y por otro lado, lo que se llama la tokenización, o cómo transformamos esos activos en activos digitales, básicamente, ¿no? Hay una historia muy simpática del año pasado, que fue el primer coleccionable completamente digital. Digamos, ¿cuál es el problema con los coleccionables? ¿Por qué seguimos juntando figuritas en papel? Porque si algo que tiene los bienes físicos, o una figurita en papel, es que es lo escaso, ¿no? Lo escaso es lo que vale. Si yo tengo una foto de Messi firmada por Messi en papel, bueno, esa foto vale mucho, ¿no? Ahora, si yo la tengo en digital y está firmada por Messi en digital, no con firma digital, sino firmada en garabato digital, esa foto vale mucho menos. ¿Por qué? Porque yo la puedo reproducir y enviar cuantas veces quiero, yo no la pierdo, yo la sigo teniendo, la pongo en Facebook, cualquiera de ustedes la agarra, entonces obviamente eso no tiene valor. El problema con los bienes digitales venía siendo es decir, cómo transformamos a bienes digitales en bienes únicos e irrepetibles. Es lo que decíamos antes del doble gasto, que no me voy a meter demasiado con el mundo de las criptomonedas. Pero el problema de lo digital, el problema no, en realidad, como vino avanzando el mundo de Internet y el mundo digital hasta hoy, es en el mundo de la abundancia, ¿no? Es decir, el conocimiento es abundante, lo digital es abundante, no es escaso. Entonces es muy difícil pensar en coleccionables bajo esa lógica de la abundancia, ¿no? Si cómo guardo yo, o qué valor tiene una foto de Messi para mí guardada en mi computadora de manera digital. Bueno, casi ninguna. Es muy difícil comprobar de que esa foto verdaderamente es mía, etc. El año pasado surgieron algo que parece una pavada, pero que tuvo un impacto sobre todo para demostrar este concepto, que fueron las CryptoKitties, ¿no? Los gatitos criptográficos, que eran unas tarjetitas básicamente digitales, basadas en blockchain, que lo que permitía era dejar asentado la titularidad o dejar asentado la propiedad de esa tarjeta en cada uno de nosotros. Es decir, yo podía comprar una de esas tarjetas y dejar registrado que la propiedad de esa tarjeta digital era mía. Quizás Alejandro podía tener una copia, pero no era la copia fiel, ¿no? No era la copia, era simplemente la foto de eso, pero la propiedad de esa tarjeta o de ese bien digital era mío. Bueno, esto generó, en poco tiempo, en pocas semanas, levantaron $12 millones, principalmente los japoneses, comprando esto, porque aparte podías combinar estas tarjetas y como tienen una especie de ADN, uno podía hacerlos tener hijos, ¿no? A los gatitos, entonces vender los hijos, y bueno, se generó todo un mercado muy grande, levantaron muchos millones de dólares con esto que parece una pavada, pero abrió
juego un nuevo mundo, que es esto de los activos digitales finitos, por llamarlo de alguna manera. En el sentido de que yo puedo de un activo digital tener la propiedad, es decir, dejar asentado en un libro contable distribuido de que yo soy el dueño de ese activo digital. Entonces piénsenlo para la economía de la cultura o para cualquier otro tipo de economía, de los coleccionables, etcétera, abrió todo un mundo nuevo, ¿no? Esto es lo que empezamos a llamar con la idea de la tokenización, es decir, transformar activos digitales en activos únicos, ¿no? En que yo le pueda otorgar una propiedad a ese activo digital. Obviamente se está usando en las criptomonedas, en la banca, para todo lo que significa la trazabilidad, hacer una base de datos que para algunos es una deficiencia, para otros es algo bueno. Uno no puede borrar la información que queda almacenada en la blockchain. Es decir, uno no puede agarrar un Excel y decir, uy, me equivoqué en esta columna, borro el dato y otra cosa, sino que acá para corregir, entre comillas, la información debemos agregar un registro nuevo. Es decir, no puedo borrar nada de lo que está almacenado en esa base de datos, en esa red. Por eso, de alguna manera, esto nos permite tener una trazabilidad completa de esa base de datos. Hasta los errores, básicamente. Se está utilizando mucho en salud y demás, pero a mí lo que me interesa más es en gobierno. En gobierno o en el sector público, ¿qué se está utilizando principalmente? Se lo está utilizando en principio como un notariado digital. Y acá dejo alguna pregunta para si quieren charlamos después, es ¿qué diferencia tiene en utilizar a blockchain como un notariado digital con la firma digital, por ejemplo? Es decir, ¿cuáles son las diferencias de que yo pueda certificar un título, certificar un documento con firma digital a con blockchain? Esa es la pregunta que estamos todos tratando de resolver. ¿Para qué lo hemos utilizado nosotros? Comenzamos a trabajar con blockchain a través de un proyecto que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca para la entrega de subsidios. Creamos una plataforma, el municipio de Bahía Blanca, como cualquier otro municipio, entrega subsidios, la gente se presenta un proyecto para recibir un subsidio, en este caso eran subsidios del área de cultura, entonces los ciudadanos se presentaban para hacer un show musical, hacer un acto literario, escribir un libro y publicarlo, etcétera, y presentan proyectos para recibir ese subsidio. Lo que nosotros hicimos fue crear una plataforma en la cual obviamente los proyectos se presentaban a través de esta plataforma, pero cada uno de los pasos lo registrábamos en una blockchain pública. En este caso fue la blockchain de Ethereum, ¿no? Y generábamos un smart contract de alguna manera en donde si se cumplían todos esos pasos de que se presentaba a recibir ese subsidio, entonces se le liquidaba el dinero del municipio, ¿no? Y no solo eso, sino que después tenía que rendir cuentas subiendo fotos del show o fotos de la factura de la editorial, etcétera. Tenía que subir esa información para demostrar de alguna manera en qué había gastado ese subsidio. Y cada uno de esos pasos lo utilizamos como un notariado digital a blockchain. Aprovechábamos la capacidad de registrar información dentro de esa base de datos distribuida inalterable para registrar cada uno de esos pasos y abrirlo a la ciudadanía. Entonces, hoy todavía está en línea, cualquier ciudadano puede ingresar a la web del municipio y ver quién recibió un subsidio, por cuánto lo recibió, la contabilidad, la rendición de cuentas de ese subsidio, de si lo gastó o no lo gastó, etcétera. Y todo eso queda inalterable. ¿Por qué nosotros empezamos a ver que hay un hueco ahí muy interesante? Porque lo vemos como una herramienta muy fuerte para la transparencia. Si hay algo que te permite blockchain, decíamos, es la inmutabilidad de la información. Nosotros consideramos que una de las principales causas de la corrupción es la capacidad de funcionarios de alterar procesos, es decir, la discrecionalidad que hay para alterar procesos o para alterar información. Ahí vemos que blockchain tiene una posibilidad, ¿no? Es decir, esto de que una vez que yo dejo registrado algo no se pueda modificar, si me pueda llamar a mi proveedor y decirle, che, mirá, se prendió fuego una disco, decime por favor de que estaba habilitada, y si no está habilitada, poner la base de datos que estaba habilitada, ¿no? Eso es imposible. A raíz de eso hicimos una experiencia en Chile Compras. Chile Compras es el portal de compras públicas de Chile. Fue uno de los primeros portales o sistemas de compras públicas de América Latina. Y lo que hicimos tomando como ejemplo lo que habíamos hecho en Bahía Blanca, pero ya aplicado a licitaciones. La misma idea, ¿no? Porque el pedido de subsidios tenía unos pasos similares a lo que podría llegar a ser una licitación, ¿no? Entonces, ellos tenían un problema. Decía, como los proveedores no confían en el Estado,
no confían en que suben su propuesta de licitación a la plataforma, de que alguien no abra la licitación y diga, che, mirá, este presentó $200.000, llamo a mi amigo proveedor para que presente 190.000 y gane. Dice, tenemos un problema de gestión que todos nos mandan las ofertas 2 minutos antes de que se haga la licitación. Y eso nos ha generado problemas, porque a veces el sistema no lo soporta, etc. Bueno, un montón de problemas, pero dice, acá el problema que hay es que no confían en el Estado. Entonces lo que hicimos es generar una plataforma, una prueba piloto, no lo hicimos para todas las licitaciones, lo hicimos para microcompras, y una prueba piloto controlada, digamos, todavía no está escalado esto, en donde el proveedor básicamente lo que hace es, no sube su propuesta, sino que sube el hash de su propuesta. Es decir, generamos una plataforma en donde el PDF con la propuesta se hashea y ese hash se registra en blockchain. Entonces lo que envían es el hash de su propuesta. Cuando abren los sobres, lo que hacen es básicamente matchar, comprobar de que el hash que enviaron se corresponde con la propuesta original. Entonces de esa forma no hay chances de que el Estado sepa la propuesta hasta el momento en que se abren los sobres, básicamente. Además luego certificamos todas las órdenes de compra y cada uno de los pasos de ese proceso. Entonces de alguna manera ahí empezamos a encontrarle un valor a blockchain, o cómo utilizar ese notariado digital que no depende de nosotros, no es como la firma digital que depende del Estado de alguna manera. Acá estoy confiando en un sistema de gobernanza que no sabemos quién es, digamos que es completamente descentralizado, pero que en este caso nos permitió agregarle valor a un proceso a través de esta lógica, ¿no? Y este es un proyecto que estamos lanzando la semana que viene o en 10 días, que creo que también encontramos un valor agregado, y esto hay que así, si quieren después discutimos con el tema de firma digital. ¿Cuál es el problema hoy para un empleador? El problema para un empleador hoy es muy difícil chequear, certificar de lo que yo puse en mi currículum es verdadero. Así yo te ponga, bueno, quizás truchar un título de licenciatura o de magíster o de doctor es un poco más complejo, aunque hay cientos de casos, miren España ahora, si no. Pero quizás un curso que yo hice en la UPCN hace 15 años que no tengo el papel, o que sí lo tengo y se lo pongo al empleador con el currículum, los empleadores no andan llamando a cada una de las instituciones para decir, che, Alejandro hizo hace 15 años el curso de la UPCN. Entonces es muy difícil para el empleador o para terceras partes chequear mis credenciales académicas o mis credenciales profesionales, ¿no? Entonces lo que hemos desarrollado es una plataforma en donde cualquier institución académica, una universidad o un gobierno puede emitir certificados o títulos basados en esta tecnología, y cualquier tercero pueda verificar en tiempo real 3 cosas: que el emisor de ese título es un emisor válido, que el contenido de ese título no ha sido alterado o modificado, y que el receptor de ese certificado o de ese título es el emisor válido, es ser quien dice tener ese título, ¿no? Entonces estamos haciendo una prueba piloto con la Universidad Provincial del Sudoeste, una universidad de la provincia, es una universidad provincial, y va a comenzar a emitir sus títulos no de grado, sino de pregrado, es decir, los títulos de diplomados o de cursos de extensión, que son los que no pasan todavía por el ministerio, es decir, son aquellos que solamente necesitan la firma de la universidad, porque elegimos un proceso quizás simple para no involucrar a demasiadas organizaciones, pero va a emitir sus títulos ya completamente digital, sustentados en esta tecnología. Y acá es donde uno dice, ¿y por qué no me dan el título en PDF con una firma digital? ¿No? También, ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Es que esto nos permite confiar en un sistema de gobernanza global. Piensen en lo que significa la Haya, no piensen a futuro, ya no en un diplomado de la Universidad Provincial. La Haya, la postilla de la Haya, lo que es una institución que dice, bueno, reconozco la firma de Argentina y reconozco la firma de España, básicamente. Es decir, es una construcción global un poco más compleja. Ahora, yo con la firma digital, si yo a este título le pongo firma digital y voy a Chile, esa firma digital no tiene valor, salvo que haga un convenio de firma digital entre Argentina y Chile y entre cada uno de los países que se empiezan a reconocer la firma digital. Lo que nos da blockchain acá ya es un sistema de gobernanza construido a raíz de eso. Es decir, si ya Argentina acepta el notariado digital de blockchain, es más fácil de que todo el resto de los países también confíen en el sistema de gobernanza, por ejemplo.
Además de temas de experiencia del usuario, ¿no? Yo con esto puedo poner un vínculo al lado, digo, licenciado en tal cosa, pongo el vínculo y cualquier tercero puede chequear directamente entrando ese vínculo en ese diploma y verificarlo en tiempo real, etc. Entonces, bueno, todavía estamos hurgando, buscando, sobre todo en el sector público, verdaderamente dónde tiene un valor agregado o dónde conviene seguir trabajando tradicionalmente. Así que esos son algunos de los ejemplos de las cosas que estamos haciendo. Piensen esto también para títulos o certificados de cualquier cosa de gobierno. Los municipios, las provincias, etcétera, son organismos que emiten un montón de certificados, y que esos certificados tienen que ser chequeados por terceros, y ahí es donde está el valor agregado. Si yo te emito un certificado para que me lo des al mismo Estado, no tiene quizás mucho valor, porque en definitiva el Estado me está dando un certificado para que el mismo Estado lo chequee, pero donde tienen que chequear terceros. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto en Chile con la Superintendencia de Bancos de Chile para emitir los certificados de deuda con el sistema financiero que tienen los ciudadanos. Y ese certificado que me lo da el Estado, comúnmente lo tengo que presentar en bancos, lo tengo que presentar en instituciones privadas. Entonces, ahí tiene un valor agregado cuando los títulos o los certificados tienen que ser chequeados por terceras partes, ¿no? Cierro con algo negativo, si se quiere, de todo esto. Obviamente no, pero todavía esto no está reconocido legalmente. Solamente en China empezó a reconocer el notariado digital basado en blockchain. El resto de los países no. Si yo le digo a un juez, miren, acá está, esto lo tengo certificado en blockchain, me va a decir, ¿y a mí qué? ¿No? Pero bueno, así como la firma digital hace tantos años tampoco había una ley, no estaba reglamentada, etcétera, creo yo, esta es una suposición, de que si la tecnología demuestra seguir siendo robusta, demuestra seguir teniendo un valor agregado, quizás el día de mañana también esta tecnología sea reconocida, o esta lógica de notariado digital en blockchain también sea reconocido por los estados. Simplemente eso, muchas gracias.